Muchísimas gracias. Sí, bueno, llevo 40 años en esto y me ha dado tiempo de todo eso y de cometer muchos errores también. Bueno, os doy muchísimas gracias por haberme invitado aquí. Yo no dispongo de los datos que se han servido, aunque los agradezco mucho, pero sí de las deducciones de una experiencia muy dilatada que nos demuestran solo una cosa, que hay mucho camino por recorrer. En esta sala hay muy pocos hombres. Los temas de la violencia contra las mujeres, considerados como un problema que tienen las mujeres, nos colocan todavía en la prehistoria de la solución del problema. Estaremos en la solución del problema cuando la violencia contra las mujeres sea un problema que tiene la sociedad y tenemos todos y cada uno de sus miembros. Tendría que haber en esta sala tantos hombres como mujeres, o incluso diríamos más hombres que mujeres, porque si no tiene ese carácter utilísimo, pero todavía preliminar, de las reuniones de los esclavos cuando se reunían para decir que la esclavitud tenía que ser abolida. Yo traigo un mensaje que es el de esperanza, que es un poco mi impresión, porque esta forma parte de las tareas que los medios de comunicación los tenemos que plantear como tareas extensivas y no intensivas, que no se resuelven, como algunos medios de comunicación intentan, tratando de lavarse la conciencia con iniciativas que son siempre de agradecer, pero que no están en condiciones de hacer sino un leve barnizado de problemas que solo se pueden transformar de una manera muy profunda y con el paso de mucho tiempo. Estamos hablando de un asunto que, conectado con la sociedad patriarcal y con los temas de la desigualdad de los hombres y de las mujeres, ha sido construido a lo largo de muchísimo tiempo y va a hacer falta bastante tiempo para tratar de recogerlo. Yo sería a esos efectos partidario de que no nos llegáramos a desanimar ni a dejarnos desanimar por la perfidia de quienes desde posiciones ideológicas completamente conservadoras se dedican a troncharse de la risa de la ley integral que tanto costó conseguir cada vez que se produce un asesinato. La transformación de la mentalidad es la transformación más importante, como así ha sido dicho. Se han ido conquistando muchos terrenos, pero yo sí he de decir como varón que no se ha conquistado ni por el forro ese territorio capital que es el territorio de la mentalidad de los hombres. Los cuales, hola Pepa, buenos días. Los cuales hombres hemos aprendido con gran sacudida muchas cosas, pero lo que sobre todo hemos aprendido es la gestualidad de la aceptación de la situación. Pero creo que aprenderíamos mucho de la realidad si tuviéramos todos oportunidad de oír a los hombres cuando no nos están oyendo las mujeres y cuando no nos está viendo la televisión. Comprobaríamos entonces que estamos mucho más avanzados de cómo estábamos, pero desde luego muy lejos de donde tendríamos que llegar. La historia en los últimos años se ha producido de una manera muy rápida. He visto de los medios de comunicación, yo recuerdo cuando era unos 12 o 13 años, un día hubo un asesinato de una mujer que salió en las noticias y estaba Álvarez Cascos, lo definió diciendo, en un caso aislado. Cuando hubo voces que se enfadaron con él, yo dije, no hagamos eso, porque estamos cometiendo un error. Álvarez Cascos no está demostrando solamente la mentalidad de Álvarez Cascos, está demostrando la mentalidad de los hombres, incluso diría de la sociedad, ante este fenómeno. Creíamos que era algo que pasaba poco. Luego creíamos que era algo que pasaba y empezábamos a saber. Luego creíamos que era algo que pasaba en las sociedades desestructuradas, que pasaba en los hombres con problemas del alcohol, que pasaba... Cuando ya hemos pasado todo ese proceso del frío y del calor, hemos llegado al punto más difícil y más amargo y más serio de todos. Y es que ese problema anida en el cerebro de la sociedad, en el corazón de la sociedad y en el cerebro de los hombres como una gigantesca telaraña fabricada a lo largo de muchísimo tiempo. Y no hemos hecho todavía el ejercicio de aceptar que ese problema lo tenemos los hombres, los que matan y los que no matamos, en algún rincón oculto en el que se consolida la sociedad patriarcal y la sociedad de las desigualdades. Mientras este parezca que es un problema de mujeres y que cuando se convoca asisten mujeres y unos pocos hombres, indica que estamos lejísimos de la solución, que es imprescindible perseverar, pero que forma parte de las actividades de tipo extensivo que solo los más ingenuos hubieran podido creer que se iba a poder resolver de una manera rápida. Es un proceso de transformación que necesita convicción, porque necesita continuidad en la perseverancia, porque, como se está viendo, se producen aparentes pasos atrás en quienes creían que, como consecuencia de una ley integral,
pasaba algo más que se iniciaba un camino. La ley integral no es la estación termini de nada, es la primera estación de un camino que queda muy lejos todavía en su estación termini y que necesita la transformación de la sociedad. Naturalmente, con lo que se ha hecho se han conseguido muchísimas cosas. Pero en los medios de comunicación, en los que tanto fía la sociedad, las cosas que han de ser transformadas, yo creo que, en fin, no quisiera desengañarles, pero los medios de comunicación, salvo raras excepciones, y desde luego la televisión pública por serlo, no tienen entre sus preocupaciones en modo alguno esta. He de decir que tampoco parece tener a la sociedad, cuando vemos que, siendo un problema de primera importancia, no ocupa los primeros lugares en las preocupaciones de la sociedad. Por lo tanto, coloquemos ante una epopeya, es decir, importa a las mujeres, que importa, a otras no, importa a muy pocos hombres, aunque todos dirán que les importa, porque el discurso de lo políticamente correcto, y no es poco, ha sido ya conquistado, y los medios de comunicación se colocan en la cenefa visible del asunto porque estamos en ese territorio, que no es poca cosa, pero desde luego para nada esto está en las preocupaciones ni de la sociedad ni de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, salvo alguna rara excepción, yo no creo que se hayan planteado en su vida como objetivo contribuir a la erradicación de la violencia de género. Sus preocupaciones están por otro sitio que no tiene absolutamente nada que ver. Puede brotar de actividades de corte individual, que son muy destacadas, o puede de pronto aparecer como una campaña de publicidad del propio canal que se hace la promo utilizando, naturalmente, los asuntos que conectan bien con las corrientes del pensamiento en circulación, que son perfectamente compatibles con el mantenimiento en otros territorios de esa misma emisión de productos que no solamente consolidan la sociedad patriarcal o los estereotipos más viles, sino que los acentúan con un entusiasmo indescriptible. Por tanto, la colocación de la gente ante la realidad es importante para que sepamos lo que pasa. Yo tengo 67 años, llevo trabajando en esto, en este oficio, 40 y tantos, no sé cuántos, ¿no? Si a mí me llegan a decir que iba a haber un día en que se iban a llegar a producir las cosas como se han producido ahora, no me lo hubiera creído. O sea, es absolutamente asombroso lo que se ha hecho. Es absolutamente asombroso lo que la ley ha hecho. Es absolutamente asombroso todo lo que se ha conseguido avanzar. Me hace mucha gracia los reproches sobre lo de la discriminación positiva en el tema de las mujeres. La historia de la justicia es la historia de sucesivas discriminaciones positivas. Hacer justicia no es nada más que hacer discriminaciones positivas. Ahora son los esclavos, ahora son los negros, ahora son los homosexuales. ¿Qué es sino la justicia? La observación de bolsas de injusticia que hay que neutralizar obliga a la acción de la discriminación positiva, que no otra cosa para mí es la acción de la justicia, hasta que más o menos se estabilizan en la sociedad y entonces se buscan otros territorios donde la justicia ha de ejercer, que es proyectar su haz de luz de una manera especial sobre los territorios que están estropeados. Se han conseguido tantas cosas que yo no me lo podría creer. Pero sí he de decir que desde mi punto de vista lo que está es conquistado el territorio de la ortodoxia pública, y no me parece poco. Que ya no haya nadie que se atreva, si está en su seno juicio, como no sea un señor que se dedica a las butades o que ha dedicado su vida a hacer el idiota, ya no se atreve nadie a oponerse a los discursos que están orientados en la actitud correcta, pero desde luego estamos muy lejos de avanzar. Los medios de comunicación, bueno, muy lejos de avanzar, no, se avanza cada día, pero estamos muy lejos de llegar ni a la cuarta parte de la primera mitad del largo recorrido. Y sobre todo porque con todo lo que vemos, todavía quedaría mucho por hacer, pero lo que vemos no es verdad. Yo he aprendido hace mucho tiempo, además, que las cosas pueden ir para atrás. Sobre todo lo aprendes cuando tienes hijos, cuando descubres que ellos al andar dan por hechas como existentes desde la más absoluta eternidad de cosas que hemos visto cómo se han tenido que construir y, por tanto, que vemos cómo podrían ser destruidas. Yo he visto cómo se pueden destruir cosas. Yo nunca hubiera creído, por ejemplo, si me llegan a mí a decir hace 40 años, cuando yo daba por supuesto que había una versión de lo ocurrido el 18 de julio del 36, que me parecía fuera de discusión, pues de pronto yo nunca hubiera creído que alguien se hubiera atrevido, y ese alguien no fuera un extravagante, sino una corriente de pensamiento que fuera cogiendo cuerpo, que se hubiera atrevido a plantear versiones alternativas sobre lo que ocurrió y sobre lo que hubiera debido ocurrir, hasta el punto que hoy tenemos un problema, sencillamente en la transmisión a las siguientes sociedades, de lo obvio, porque ha sido
totalmente manipulado. Yo que siempre he sabido que la historia es eso. Nunca me había imaginado que pudiera pasar delante de mis ojos, que pudiera estarse produciendo delante de mis ojos. Como